que están en el principio, que se sumaron después, tuvimos al capitán Jorge Páez Allende, fue el creador del Escuadrón Fénix. La verdad que es un placer haberlo tenido con él. Es un héroe nacional, es una persona divina. La verdad que tenía la suerte de compartir con él, haber llegado a través de un libro. Yo leí un libro y por las vueltas de la vida llegué a charlar con él, y para mí es un orgullo haberlo tenido. Y son gente que no se conoce y ha hecho grandes cosas por el país. Siguiendo con grandes cosas para el país, también tengo el honor de estar ahora, gracias al grupo, y también le quiero agradecer a Silvia Maldonado, que nos presentó, a Claudio Pisicelli. Es la segunda vez que está con nosotros. Él es ingeniero, es consultor, está hace mucho tiempo metido en el área de compras y abastecimiento, así que nada, Claudio, te agradezco de corazón que estés la segunda vez con nosotros. Y mi compañero de aventura, es el profe Néstor Alfredo, que siempre me lo termino sumando a una de mis locuras, así que bueno, nada, profe. El profesor Néstor Alfredo es el profesor de la diplomatura de compras de la UTN, y la verdad que bueno, nada, hace más de 15 años que da la cátedra, tiene experiencia en compras abismal también, así que bueno, el profe también tiene el palo académico, que está muy bueno de poder, lo que uno lo ve profesionalmente, te lo baja en lo académico, está muy bueno. Yo hice la diplomatura con él hace 4 años y bueno, quedó el vínculo, y bueno, lo molesto bastante seguido, cada vez más, así que, nada, chicos, Claudio, Néstor, hablen tranquilos, preséntense. Hola Claudio, mucho gusto. Arrancamos nomás, ¿sí? Por favor, ya que habías preparado. Adelante. A ver si puedo compartir, no sé si... Me dicen si están viendo la presentación. A ver si ahí arrancó. ¿Sí? Sí, se ve perfecto. Bueno. Igual está en modo, te tenías que ponerlo en diapo, ¿no? Sí, en modo slides. Ahí No está sé, la presentación. Claro, este modo se ven los cuadraditos. Para ver. Ahí. A ver. No, tenés que dejar de compartir y poner en slide, poner en proyección y volver a compartir, seguramente. Perfecto. Vamos a intentarlo. Vamos. Esto es como diría antes, estamos produciendo en vivo. La otra es poner la pantalla y... También. A ver. A ver ahora. Perfecto. Sí. Impecable, Claudio. Ahora sí, no lo veo a ustedes, pero bueno. Cuando cualquier cosa me interrumpen sin ningún problema, esto es una invitación para todos, ¿no? Es compartir un poquito de experiencia, y más que compartir, siempre digo lo mismo, esto se trata de intercambiar. Yo no creo que ninguno de los que está presente en esta charla esté en condiciones de ponerse en una postura solamente de alumno, sino en todo caso somos profesionales intercambiando experiencias, y en todo caso algunos de nosotros nos puede tocar facilitar. Cuando me propuso Santi hacer la charla, se me ocurrió ir por el lado de decir, bueno, ¿de dónde venimos nosotros? La gestión de compras en general, ¿dónde estamos y qué es lo que viene, ¿no? O sea, qué es lo que se vislumbra como nuevas formas o nuevas alternativas para la gestión de abastecimientos. Entonces, basado en eso es que me propuse hacer esta presentación, y los consultores en general solemos retroalimentarnos e inclusive ir en búsqueda de información que viene de grandes consultoras, y entonces cuando buscamos material podemos encontrarnos con material de McKinsey, de Boston Consulting, de Deloitte, de KPMG, de todas esas empresas. Y yo lo que traté fue de buscar la parte de lecciones aprendidas, no solamente de este tipo de empresas que asesoran, sino sumarle lo que es el día a día de alguien que simplemente trabajó cerca de 30 años en el área de abastecimientos. Entonces, a partir de ahí es que surge esta presentación. Cuando empecé a hablar de lecciones aprendidas, bueno,
yo, ahora que estamos todos con el Mundial de Fútbol, lo que me pasa es esto de que muchas veces el trabajo bajo presión al cual estamos expuestos todos los que estamos en un área de soporte en una organización y principalmente en el área de compras, que esto lo puedo validar con ustedes, pero díganme si no viven bajo una extrema presión, sobre todo quienes les toca trabajar en compras de proyectos, quizá los que están en compras de un ciclo productivo convencional, es algo un poco más planificado, pero no necesariamente resulta ser siempre todo como desearíamos que sea, sino que las cosas son como son y no como deseamos que sean. Entonces, a partir de eso, una de las cuestiones más importantes tiene que ver con poder parar la pelota y poder pensar antes de actuar. Esto vale para responder un mail a un cliente interno, a un proveedor, a alguna situación de altísimo de conflicto o en una negociación. Es poder bajar un poquito los cambios y decir, bueno, a ver, entendamos la posición del otro y a partir de eso empezar a trabajar. El otro punto que me parece que es una buena lección aprendida es esta fantasía que muchos compradores o muchos gerentes de compra o directores de abastecimientos tienen, que el área de compras viene tomando mayor relevancia año tras año en función de entender cuál es el impacto que tiene el negocio, ¿no? O sea, la mayoría, si ustedes toman algunas dimensiones de benchmarking, por lo pronto la información que yo tengo de Cap Research, en promedio, las compañías compran o el spend total está en el orden de entre el 47 y el 52% del total del revenue, de la facturación. Entonces el impacto es muy alto. ¿Y cuál es el problema? Es que a partir de tener esa importancia relevante dentro de las organizaciones, lo que me puedo confundir es que el negocio pasa más por compras que por el negocio en sí mismo. Entonces me parece que acá todos necesitamos hacer un llamado a la humildad y entender que lo primero que tenemos que nosotros estar enfocados es en las necesidades de nuestros clientes internos. Y esto no necesariamente es algo políticamente correcto, sino algo muy concreto. De hecho, si hay algo que yo le demandaría a un comprador que estoy por contratar, es que pueda tener una visión integral del negocio. De hecho, si entrevisto a alguien para entrar en una compañía y el nombre de la compañía se sabe, o sea que el aviso es abierto, sería para mí una pregunta o por lo menos una respuesta imperdonable no saber de la organización a la cual van a entrar o del negocio al cual van a empezar a pertenecer. ¿Por qué? Porque simplemente van a estar influenciando en el negocio y entonces a partir de ahí tienen que conocer. Otro punto es que mayormente cuando yo desembarco en una gestión, no importa que sea un comprador junior o el CPO de la compañía, ¿sí? Siempre lo que voy a encontrar en una organización no es ni todos enemigos ni todos amigos, y acá hay que ser muy prudente en ese sentido. Entonces, lo que hay que tratar de hacer en esa instancia, o por lo menos, al menos lo que me tocó a mí y la experiencia que comparto, es buscar de alguna manera quiénes pueden ser partidarios de cambios que pueden impactar y los cuales le va a tocar liderar al área de compras. De hecho, siempre el área de compras está en constante evolución y vamos a ver ahora algún gráfico que nos permite entender en qué diferente estado de madurez puede estar la gestión de abastecimientos. Entonces, ¿cuál es el punto? Es entender que yo voy a tener partidarios de una gestión de compras mejorada, que pueden ser adherentes a las mejores prácticas, y después gente que nos va a estar mirando de reojo cuando estamos gestionando las compras y que nos puede estar mirando con una desconfianza, con pensar que por acá ya pasaron 3 gerentes de compra y nunca lograron cambiar la historia, siempre el sector ha sido un desastre, o sea, tiene mala fama. Entonces, por una serie de factores, cuando uno desembarca en una gestión de vuelta, tanto sea como en un rol de comprador junior, como en un rol de director de abastecimientos, tiene que estar mirando estas dos posiciones y ver cómo avanzar en ese sentido. Lo otro es que muchas veces solemos pensar que solamente la publicación de un procedimiento implica que un proceso o una práctica habitual va a cambiar o una cultura de una organización va a modificarse solamente porque escribí
una suerte de ley interna que sería un procedimiento o porque describí un proceso. Me cuesta comprender cuando hay gerentes de compras o máximos referentes del área de compras que se plantean llevar a cabo una modificación de un procedimiento y no se encargan de comunicar por diferentes vías, no solamente. De hecho, me ha tocado en procesos de reingeniería, de procesos de compras, donde directamente lo que se llevaba a cabo era un plan de comunicación. Y un plan de comunicación que implica, sobre todo, en mi caso particular, que me tocaba atender negocios que tenían sitios remotos, es ir a los lugares, sí, pero esto podría aplicar tanto sea a un sitio remoto porque trabajo, no sé, en el negocio de minería, en el oil and gas, pero si trabajo en una planta de producción convencional, es esto que hice acá, ¿no? Comunicar, comunicar y comunicar constantemente. Los clientes internos, el preconcepto que suele instalarse es que son a veces gente que no comprende los procesos, que no respeta los procesos y que por eso, viste, hay que salir a matarlos. Y en rigor muchas veces son problemas de comunicación. Yo no soy consultor solamente de cadena de suministro, sino que muchas veces me toca desarrollar herramientas de características soft y me encuentro en la mayor parte de las organizaciones que me toca atender que tienen unos problemas de comunicación y de mensajes implícitos enormes. Sí, yo considero que el otro me entendió solamente porque mandé un mail. Entonces, pensando en ese lugar, y no es, la imagen no es inocente. La imagen que les estoy poniendo acá es la imagen de una comunicación cara a cara. No necesariamente siempre va a ser con esa sonrisa, quizá haya que fijar límites inclusive, pero es mucho más importante el hecho de comunicarse por una vía cara a cara que el hecho de comunicarse por mail, por WhatsApp. Hoy a mí no deja de sorprenderme, no sé si atribuirlo a una cuestión generacional, porque me parece que ya en la era de la aparición del email había gente que solía esconderse detrás de un correo electrónico para tener una conversación difícil, y las conversaciones difíciles, cuanto más complejas son, mejor es recomendable que sean cara a cara. Entonces, no deja de sorprenderme. Con lo cual, ¿qué quiero decir con esto? En mis lecciones aprendidas y en la que veo yo que muchas consultoras promueven, la comunicación no es un dato menor. Por otro lado, esto de cuidado con el tsunami, ¿sí? Y invito, ojo, una vez más, por favor, a los que tengan preguntas, a los que tengan comentarios, que me los hagan saber. Te quería hacer una pregunta, Claudio, porque me cuesta, yo vengo de la vieja escuela, o sea, hace 20 años que terminé la carrera y vengo trabajando en compras hace más o menos 15 años, y era muy importante, cuando me acuerdo cuando empecé a trabajar, me enseñó un compañero que ya tenía su experiencia, y él me decía, vos acompañame a todas las presentaciones con proveedores. Yo justo estaba en un proyecto que tenía mucha vidriera, que estaba acá en Mendoza, que estaba muy visto, entonces venían muchos proveedores a vernos, y yo tenía esa sensación de que por otro lado querían que sacáramos gestiones, y tenía este compañero que me decía, no, vos sentate conmigo a escuchar al proveedor porque vas a aprender un montón. Lo aprendí así, me quedó grabado esa experiencia y lo sigo utilizando, escucho personas todo el tiempo y me cuesta mucho transmitírselo a las generaciones de compradores nuevos porque lo ven como una pérdida de tiempo, pero no se dan cuenta que a lo mejor esa reunión que tuviste en un buen contexto, cuando las cosas estaban bien, cuando iniciaste una relación comercial o cuando el contrato estaba funcionando bien, va a servir cuando las cosas estén mal, cuando el contrato funcione mal, cuando haya un problema grave. Y me cuesta mucho porque la gente te dice, perdés mucho tiempo. O sea, la respuesta que me dan los otros compradores es, no, yo no atiendo a los proveedores porque pierdo mucho tiempo. Porque la exigencia de la industria, bueno, vos conocés lo que es las petroleras que están siempre corriendo, que nunca llegamos, que siempre estamos tarde, que no planificamos. Entonces, como que el que está atendiendo un proveedor, me pasó en un momento tuve un gerente que no era de supply, venía de finanzas, y me dice, yo no te puedo creer que te pierdas. No, no era Claudio. No, me pasó esa donde estoy ahora, que al principio no había gerencia de supply y dependíamos de finanzas. Y el gerente de finanzas me dice, yo no puedo creer que vos pierdas tanto tiempo hablando con un proveedor. Entonces, claro, no tenía ni idea, obviamente, de la gestión de compra. Phil,
Sí, a ver, perdón que me meta, ¿no? Pero recién me echando un poco con la primera parte, las ideas, los proveedores que hoy no te sirven, no quiere decir que en 5 años no te vayan a servir. El tiempo que vos perdés hoy con una idea o con un proveedor, no te puede pasar con un proveedor que escuche eso y decís, che, la verdad que hoy no me sirve porque no lo necesito, y al otro año, yo qué sé, ponele, ¿Te vamos a decir, no acordás? sé, Claro, ¿te acordás que guantes. No, si tengo uno que es re bueno de guantes, ¿para qué quiero uno más de guantes? Y chau. Y capaz que al otro año el tipo te deja vender o lo que sea y te hace otro tipo de guantes y ya lo tenés, y ya aunque sea lo tenés apalabrado. Sí, no, y otra cosa que yo veo mucho, y sobre todo los compradores que han estado en empresas muy grandes, no quiero nombrar empresa, pero es como que ya no usaban el teléfono fijo, entonces ni celular tampoco les dan, manejan todo por Team y directamente es todo mail, es todo, eso, te digo, Claudio, entonces te escucho y es como que en mi cabeza, viste, recuerdo, Lo tuvimos en la charla cuando hicimos con los compradores, neocompradores, con la de generación Z, fue la charla esa, fue todo mandame mail. no quieren hablar con nadie. No. Quizá yo sería prudente con la respuesta, sí, o sea, yo no abriría, viste, una suerte de grieta entre los compradores que hablan y los que no hablan. Lo que sí puedo hablar, o por lo menos darte mi mirada respecto a esto, es, primero es que no hay, cada vez hay más medios de comunicación, cada vez hay comunicación más ineficiente. O sea, en una conversación valga con un proveedor, pero puede parecer con una pareja, con un hijo, con quien sea. El WhatsApp, los emojis y los stickers solamente vinieron y lo loco es que piensan que aclaran las cosas y en rigor lo que hacen es complicar más las cosas, ¿no? O sea, es usar ese tipo de comunicación que no es cara a cara, evidentemente eso atenta contra la calidad de la comunicación. De hecho, yo ahora que no les estoy viendo y que veo la presentación, sé que me estoy perdiendo una parte muy importante al no verlos a ustedes, las expresiones corporales, cómo ponen la cabeza, cómo se inclinan. Si yo estoy dando una charla y puedo ver una persona que está tirado para atrás o alguien que está muy atento, cambia muchísimo la percepción. Entonces, para mí es fundamental. Evidentemente, hay hoy muchas presiones y hay otra cosa que me parece un fenómeno que ahora está exacerbado, ¿no? Es que muchas veces alguien decía, mira, la valentía por un correo electrónico es inversamente proporcional a la posibilidad que tiene el otro de alcanzarte con una trompada o alcanzarte con un grito o alcanzarte. Entonces, lo raro de esto es que aparece como la valentía en un correo electrónico, o yo me animo a decir cosas que no diría cara a cara, y entonces eso lo único que hace es hacer más compleja la comunicación. Yo he visto escenas tragicómicas, he visto gente que levanta el teléfono y empieza a hablar, y antes de que escuche del otro lado, sí, empieza a decir, ¿por qué me gritaste? Y entonces yo le pregunto, ¿pero quién te gritó? No, mirá cómo me escribió. Y estaba en negritas y en letras mayúsculas. Y la interpretación de esa persona era que era un grito. Entonces, fíjense cómo muchas veces hay cadenas de mail donde se va escalando, copiando cada vez a más gente, sin embargo la comunicación es cada vez más ineficiente. Y al menos, y esto de vuelta les comparto una experiencia, no quiero que sea la única ni nada que se le parezca, es que cuando yo he tenido charlas de 5 minutos me han resuelto cadenas de 20 mails que parecía que nos iban a llevar horas. Y el otro punto es, la cultura de la organización es fundamental para ver cómo yo me manejo en términos de comunicación. ¿Qué les quiero decir con esto? Si yo tengo instalada en una organización una cultura de la desconfianza, y en compras nosotros siempre tenemos que buscar evidencia objetiva, entonces muchas veces aparecen los mails que solamente sirven para cubrirme ante la auditoría o ese tipo de cosas. Bueno, eso la verdad que es un formato de oficina de compras muy setentosa, les diría yo, muy de modé, pero que llamativamente sigue estando instalado en un montón de organizaciones. Y ahora vamos a hablar un poquito de eso. Continúo con el tema de las lecciones aprendidas. Cuando pongo acá cuidado con el tsunami, es que
muchas veces cuando yo desembarco en un área de compras, lo que puede pasar es que se generen unas expectativas muy, muy, muy altas. Tanto sea, de vuelta, esto aplica para un analista junior de compras como para un gerente de compras. Entonces, yo desembarco y me presento como el salvador de todos los problemas que tiene la compañía en esa área. Y lo que me voy a encontrar es que, en general, las deficiencias del proceso de la cadena de suministro tienen responsabilidades compartidas por diferentes sectores. Y yo acá me parece que cuando los sectores trabajan en conjunto para identificar el problema y no para identificar el culpable, empiezan a haber principios de soluciones. Pero lo peligroso es esto de generar una falsa expectativa de que yo te voy a resolver todo, cuando en rigor sabemos que hay limitaciones y contextos como el que estamos nosotros en Argentina, que hacen las veces de condicionantes para que yo pueda avanzar. El otro punto es que el compromiso tiene que ser con objetivos realistas, ¿sí? Muchas veces, bajo presión, damos respuestas respecto de, por ejemplo, potenciales plazos de entrega que podemos cumplir con un proveedor amigo y resulta que no podemos ni cumplir esos plazos de entrega, y del otro lado hay un comercial que se comprometió con un producto que nunca va a llegar a tiempo, y lo único que generamos es una suerte de, no sé si se acuerdan en la facultad cuando veíamos la propagación de errores que afectaba cada vez más. Bueno, esto es el efecto mariposa visto en la cadena de suministro, o el efecto látigo visto en la cadena de suministro. Si yo no tengo objetivos realistas y me comprometo con la alta gerencia o con el área comercial o con el área de operaciones que voy a llegar con tal o cual cosa, una cosa es hacer mi mayor esfuerzo y otra cosa es pensar que yo voy a alcanzar objetivos que en rigor no son alcanzables desde el momento cero, ¿no? Hay otra cosa en la gestión de compras que tiene que ver con que muchas veces nos encontramos con equipos que tienen un alto nivel de frustración y entonces necesitan lograr el saving para salvar el año o la gestión para salvar el año, cuando en rigor muchas veces la parte quizá no tan grata que tiene el área de compras es que cuanto menos hablan de nosotros son pequeñas victorias, con lo cual yo puedo terminar el año en una sucesión de pequeños logros que termina siendo un gran logro. Y si quiero agregar valor, vamos a tener que, ahora vamos a ver un gráfico de evolución, pero si quiero agregar valor, evidentemente tengo que tener una postura que es mucho más que el hecho de cumplir procedimientos o tener 3 presupuestos o pensar solamente desde mi cabeza como comprador y no tener en cuenta una visión integral de negocio. Las estrategias de compras tienen que estar alineadas, las estrategias del sector, no digo las estrategias de salida al mercado, pero las estrategias del sector de compras tienen que estar necesariamente alineadas con las estrategias del negocio. Y a partir de ahí se pueden empezar a construir pequeños éxitos que sumados pueden ser un gran éxito. El otro punto es, en algún momento no se mide nada, ¿no? En la historia de la gestión de compras. No medimos nada y después pasamos a medir todo. A medir todo es a tener un set de indicadores tan grande, ¿sí?, que necesita una persona de soporte solamente dedicado a atender a los KPI. Y acá lo que me parece que hay que entender es que nosotros necesitamos identificar 3, 4, 5 indicadores claves de performance que nos permitan medir la gestión y actuar en función de eso. No se trata de tener un sinnúmero y hacer una presentación de 300 slides para mostrar cómo está funcionando mi gestión. Sí, hay algunos indicadores que son muy importantes, como el retorno a la inversión, más que el saving. Pensarlo en esos términos muchas veces suma mucho más, o cumplir con los ciclos de compras, o cumplir con el plan anual de compras en los casos en que los tenga. Esos indicadores pueden ser 3 o 4, 5 en el mayor de los casos, y logran mejorar la performance. El otro punto tiene que ver con hacerse amigo de la tecnología, y esto me parece que se habla mucho y se ejecuta muy poco. Hoy van a escuchar conceptos como e-procurement, como e-sourcing, como e-learning, como e-contract. De hecho, son módulos de los ERP que están en el estado del arte. Sin embargo, muchas empresas la mencionan, muy pocas empresas lo implementan. Sigue habiendo un montón de organizaciones
de que les sorprendería, ¿sí?, que no tienen un sistema de ERP implementado. Ya no digo un sistema de procurement, ya no digo un portal para hacer licitaciones, y mucho menos otro tipo de cosas que podrían sumar como una herramienta de inteligencia de negocios o el hecho de convertirse en una organización dentro del área de compras que sea absolutamente data driven, ¿no? O sea, que yo tome decisiones en función de datos y no en función del instinto. Bueno, por ahí estamos yendo y me parece que todavía estamos en deuda. Y hay otro tipo de prácticas que voy a mencionar más adelante que también se habla mucho pero se implementa poco. Hasta acá es cuáles son las lecciones aprendidas que yo les puedo traer, pero ustedes podrían sumar muchas más. ¿Cómo vienen? ¿Se viene entendiendo? ¿Alguna consulta? ¿Algún comentario? Así nos metemos en dónde estamos hoy. No, vamos bien, Claudio. ¿Vamos Continúa. bien? Sí, vamos. Bueno, Muy interesante, Claudio, buenísimo. lo que les estoy mostrando acá es simplemente cómo puede evolucionar la gestión de compras y contrataciones en función del nivel de valor agregado. Y entonces hay diferentes niveles y creo yo que cualquiera de ustedes, ¿sí?, puede haber pasado por cualquiera de estos niveles, ¿sí? El primer nivel, el más bajo, es cuando se inicia, o sea, los usuarios son los encargados mismos de hacer las compras. Las compras se hacen con carácter informal, en algún momento ni siquiera hay un sistema. Entonces, se implementa que hay un área de compras. Esa área de compras lo único que se limita es a tramitar requerimientos y en el mejor de los casos, ¿sí?, no tiene estrategia, simplemente son, ¿viste?, hacedores de compras y no mucho más que eso. O a veces, para que se entienda más gráficamente, hacedores de mandados. Entonces, aparece un requerimiento, sale una compra. Aparece un requerimiento, sale una compra. Después empieza a haber una suerte de evolución donde yo me acerco un poquito más a tener algún nivel de influencia en la decisión y entonces empiezo a ser una suerte de mediador dentro de la cadena de suministro, donde ya no solamente soy un procesador de órdenes de compra, sino que puedo eventualmente traer un proveedor alternativo, puedo establecer o aclarar o retroalimentar con alguna información que traigo en el mercado, pero es cuando empieza a haber un departamento de compras incipiente, ¿sí? En ese momento, lo que se llaman las compras maverick o por fuera del área de compras son mayoritarias. Las compras claves de negocio no las hace el departamento de compras, sino que se lleva a cabo por un tercero o eventualmente por el mismo usuario. Cuando se establece el departamento de compras, lo que empieza a aparecer es la experiencia, ¿sí?, de los compradores en relación con el mercado. Y entonces ahí el valor agregado empieza a ser mayor. Ya no solo... No te escucho más. Perdió el audio. Claudio, se te cortó. Se te muteó, Claudio, el micrófono. Se muteó. Un segundo, ya. Ahí va. ¿Ahora me escuchan? Perfecto, buenísimo. Continuamos. Bueno. Dígame si vuelvo a la presentación. Como vos quieras. Dígame cuando la estén viendo. Voy a dejar de compartir y empiezo de vuelta. A ver si ahí va, ¿eh? Dale. Estamos. Van a ver mi pantalla primero y ahora deberían volver a ver la presentación. Ahí va. ¿Se ve? Sí. ¿Ya estamos? Perfecto. Estamos bien. Bueno, se ve que toqué algo que muteé sin darme cuenta, perdón. Bueno, les decía que en la instancia donde el área de compras está establecido, lo que aparece es la experiencia y ya empieza a haber un valor agregado donde los compradores pueden saber más que los usuarios del mercado. No sé si necesariamente más del producto. El comprador, un dato importantísimo es, la de mínima es que el comprador sepa del mercado, más que del producto.
Cuando el comprador llega al estado máximo de seniority, ya no solamente sabe del mercado donde va a buscar el producto, sino que también sabe del producto que va a adquirir. Entonces, no necesariamente es un técnico especialista, pero va mejorando muchísimo el conocimiento. Entonces, en función de eso es como va evolucionando. Cuando ya están en un nivel 4, ¿sí? Y acá hay un punto clave, es la participación temprana en la gestión de compras. ¿Qué quiere decir esto? Es que antes de emitir el requerimiento o de desarrollar las especificaciones técnicas, el usuario final, el que está el que tiene que la necesidad, empieza a confiar en el comprador para poder no solamente usar consultor, sino para pedirle referencias del mercado y referencias del producto. Cuando se sigue avanzando el estado de excelencia, yo ya tengo ahí un comprador que tiene un conocimiento muy profundo de un mercado, muy profundo de una categoría y muy profundo de los drivers de costos. O sea, ya está en condiciones inclusive de, a partir de recibir una propuesta, entender sin compararla con otro, si ese precio que están poniendo en la propuesta es razonable. Ahí yo ya tengo a alguien que entendió no solamente el ciclo del producto que está adquiriendo, sino que entiende la visión integral del negocio. Hoy yo les hablaba de este peligro o este pecado de arrogancia que puede tener el comprador de pensar que es más importante que el negocio. Cuando el comprador entiende que el impacto de un producto que no llega puede tener un impacto mucho mayor que la diferencia entre el mejor y el peor precio, está convirtiéndose en un socio de valor estratégico. Y ya los usuarios no solamente no lo ven como alguien que les está entorpeciendo el proceso, sino como alguien que le está dando real valor, inclusive que puede conseguir condiciones que, al ser experto en negociación, alguien que está dentro de la organización no podría conseguir. A partir de acá es donde estamos, y yo lo que les pido es que hagan el ejercicio mental de identificarse en cuáles de estos niveles se encuentran cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque en función de dónde yo me encuentre, es como fijo las prioridades, ¿sí? Entonces, yo tengo dos ejes en esta matriz. Uno es el nivel de maduración en la gestión, que puede ser básico o avanzado por simplificar el análisis, y después, ¿cuáles son mis prioridades? Que pueden ser estrictamente costos, pero después puedo tener prioridades que van más allá de los costos, como por ejemplo riesgos reputacionales, impactos en términos de calidad, en términos de medio ambiente, en términos de seguridad, que me preocupan mucho más que los costos, ¿sí? O, si bien me preocupan, puede llegar a cambiar. Fíjense, si yo estoy orientado estrictamente en los costos y mi nivel de madurez en la gestión es básico, ¿en qué me voy a estar ocupando? Y voy a estar constantemente buscando saving, y eso es lo que pretendo, ¿no? Obtener ganancias rápidas, en todo caso, fijar las bases de la gestión y desarrollar una experiencia fundacional para que los compradores empiecen a ser compradores, ¿sí? Ahora, el nivel de desarrollo que tengo acá es básico. Yo sé que nos sorprendemos mucho, ¿no? Pero yo no dejo de ver cómo en organizaciones hoy, por ejemplo, el 100% de las compras se manejan en forma spot o puntual. Entonces, cuando hablamos de evolución de las compras, a veces digo, estoy explicando algo que es viejo, y a veces digo, no estoy explicando que es viejo porque muchas de estas cosas no llegaron todavía. Si yo estoy en el cuadrante 2 de esta matriz, acá yo ya, mi nivel de evolución ya está mucho más avanzado. Entonces ya soy capaz de identificar fuentes alternativas, de buscar proveedores, de mapear experiencia, de rediseñar la organización en términos de procesos para que los procesos sean más rápidos, más ágiles, y hasta puedo empezar a pensar en transformación digital de mi organización de compra. ¿Por qué? Porque ya empiezo a buscar herramientas, ya empiezo a usar el cubo de datos del ERP para ponerlo en una herramienta de inteligencia de negocios, usar tablas dinámicas y desde a partir de ahí tomar decisiones mucho más sofisticadas. Puedo empezar a pensar en, por ejemplo, en compradores que comparan flujo de fondos y no comparan precios, en compradores que comparan costo total de propiedad y no comparan precios. Ese tipo de cosas empiezan a suceder. Ahora, si yo estoy, ¿sí?,
en una gestión de características básicas, pero ya me empiezo a preocupar por otras cosas más que los costos, fíjense que lo que empieza a aparecer es que yo tengo una visión un poquito más integral del negocio y mi propuesta de valor empieza por impactar en la rentabilidad del negocio, en la reducción de riesgos, en acceso a recursos y en desarrollar gestión del cambio y transformación cultural. ¿Para qué? Porque supuestamente ese es el camino que voy a recorrer para moverme finalmente a lo que es el cuadrante 4, donde acá, fíjense lo que aparece como agregado de valor o como propuesta de valor hacia el negocio. Ya empiezo a pensar en términos de innovación y en términos de sustentabilidad. Entonces ya la cuestión cambia, desarrollo experiencia específica que va a llegar con mi impacto al tope de gama o al top management de la organización, ¿sí? Ya pienso en términos de asociaciones internas y externas. Ya establezco, por ejemplo, una rutina de reuniones con mis clientes internos. Ya sé que puedo generar asociaciones para mover dentro de la matriz de Kraljic un proveedor o una categoría de un cuadrante a otro cuadrante. Ahora bien, hasta acá es dónde estamos, qué hago cuando identifico dónde estamos, ¿sí? Y ahora es qué es lo que se viene. Lo que se viene es, primero, la continuidad del proceso de profesionalización que se da en toda la cadena de suministro. Esto léase en el área de compras o en el área de ventas. Y todo lo que hay en el medio. Almacenes, logística de aprovisionamiento, logística de distribución. Yo creo que no hay un comprador que no pueda pensar en su proceso de profesionalización. Y no necesariamente estoy hablando de un título de grado. Quien hoy quiera trabajar en el área de compras o en cualquier punto del área de la cadena de suministros, sin pensar que tiene que continuar preparándose día a día, ¿sí? Está por lo menos cayéndose del mercado. Yo sé que hay muchos que pueden guiarse por el instinto, desarrollar esto del talento autodidacta, de pensar que voy a aprender solamente de mis compañeros o de mis jefes, y es una fuente muy importante de aprendizaje. Lo que estoy seguro es que no alcanza. Hoy cuando Silvia hablaba de pensar que escuchar a un proveedor es una pérdida de tiempo, esto yo les traigo la referencia de lo importante y de lo urgente. Entonces, seguir pensando en la preparación continua es algo importante e indelegable. Lo otro que se viene es la adopción de tecnología, que aunque parezca mentira, de vuelta, pareciera ser un título viejo, diciendo, bueno, Claudio, esto ya adoptamos tecnología. Sin embargo, sigo viendo organizaciones que hacen órdenes de compra con una planilla de Excel, o sigo viendo sistemas de almacenes que todavía no utilizan radiofrecuencia, o veo sistemas de almacenes que no tienen ni siquiera segmentado, o sigo viendo otras cosas como el hecho de tomar decisiones solamente en función de la intuición. Yo diría que no necesariamente la intuición hay que degradarla o descartarla. Lo que estoy seguro es que una compañía que toma decisiones en función de datos tiene alguna probabilidad mayor de éxito. Ni siquiera está garantizado, pero lo que digo es, la mayor parte de las organizaciones tienen que empezar a tomar decisiones en función de datos y no en función solamente de la intuición. Hay otro tipo de cosas un poquito más sofisticados en términos de tecnología, que es la automatización de procesos. Cada vez más va a haber automatización de procesos. Ahora, cuando uno ve cuáles son los factores más influyentes en la gestión de compras de hoy en día, y esto es una referencia de una encuesta que hizo McKinsey con una población enorme de CPOs, ¿no? De Chief Procurement Officer, siguen diciendo que el factor clave de éxito tiene que ver con el recurso o el capital humano. Entonces, a no confundir de que la utilización de las herramientas por ahora no descarta al ser humano. Ahora, hay otras cosas que yo digo, ¿esto es lo que se viene o lo que debería haberse venido? ¿Sí? Cuando yo hablo de abastecimiento estratégico suena como tema aburrido. Si alguien muestra la matriz de Kraljic a compradores expertos, dicen, esto yo ya lo vi 1000 veces. Ahora, la pregunta es, ¿lo viste 1000 veces implementado? Porque yo estoy cansado de ver gente que habla de strategic sourcing y nunca hizo un estudio de sourcing. Estoy cansado de ver de gente que habla
de la matriz de Kraljic y nunca la utilizó, ni siquiera para desarrollar una estrategia de salida al mercado, para definir qué tipo de compradores necesita, ni para definir ni siquiera cómo va a gestionar una categoría. La gestión de categorías es el paso 1 de Strategic Sourcing. Yo no los voy a aburrir más con esto porque me parece que podríamos hacer un posgrado de todo este tipo de temas, pero simplemente hay gente que no conoce la categoría que maneja. Y entonces, si yo, por ejemplo, estoy en una compañía, vayamos por algo simple, ¿no? Una compañía que produce que produce con un método convencional. Entra materia prima por un lado, hay un proceso productivo y sale producto terminado por el otro. Y le toca comprar MRO o todo lo que sea insumos de mantenimiento, reparación y operaciones. Pero digo, si tiene la categoría de rodamientos, ¿sabe cómo impacta en el área de mantenimiento los rodamientos? ¿Conoce cuál es el rol de la categoría? ¿Sabe si hay un plan de mantenimiento preventivo o un mantenimiento predictivo? ¿La puede evaluar la categoría? ¿Sabe el peso relativo que tiene en todo el spend de la compañía? ¿Tiene mediciones esta categoría? ¿Saben cuándo una gestión de esa categoría es exitosa o no? ¿Hay una táctica para salir al mercado? ¿Hay un instrumento contractual que me permite, por ejemplo, ver si voy a tener una consignación, si voy a tener una orden de compra abierta, o por la cantidad de ítems que voy a manejar a lo largo del año, me conviene seguir comprando en forma puntual? Yo no dejo de sorprenderme que hay organizaciones que hoy en día, ¿sí?, de vuelta, no manejan contrato marco, no manejan orden de compra abierta. Yo no me deja de sorprender que hay compradores que me preguntan qué es una orden de compra abierta o qué es un contrato marco. Entonces, digo, cuando hablo de lo que se viene y de lo que debería pasar en términos de profesionalización, yo creo que agrupa todos estos puntos. Ahora, sin embargo, cuando me meto y hago un doble clic para ver cuáles de todas estas herramientas están implementadas, me sorprendo con la cantidad o lo que falta por hacer. La buena noticia es que los consultores, y en esto Néstor no me va a dejar mentir, vamos a tener mucho trabajo porque todavía hay un nivel de atraso o un nivel de evolución que me parece que tiene mucho por desarrollar. Esto era lo que les quería compartir. Déjenme que vuelva al mundo real y los pueda ver. Sin palabras, la verdad, impresionante. Te queda, viste, creo que la mayoría nos quedamos sin palabras, digamos, tipo andando, rodando en seco. Yo esto es simplemente contarles de dónde venimos y a dónde creo que vamos, ¿sí? Y por lo cual muchas organizaciones me contratan por varios motivos, pero hay empresas que me han contratado para hacer un estudio de categoría. Entonces yo digo, evidentemente, el know-how no está totalmente distribuido, lo cual me parece que abona esta idea de que estamos en un proceso de profesionalización, pero el proceso de profesionalización está lejos de haber concluido, ¿no? O por lo menos esta es una mirada que les comparto y de vuelta pueden estar de acuerdo o no, pueden cuestionarla y me sentiría muy halagado si tienen posturas diferentes porque eso no va a ser más que enriquecer la discusión. En realidad lo que yo creo, Claudio, y lo que me pasa a mí, digamos, personalmente, es que a veces tenés tantas gestiones, tanto trabajo, y lo he hablado incluso con profesores de la maestría que estoy haciendo ahora en economía, que te dicen, la empresa, estamos pasando todo el tiempo por altos y bajos, por necesidades que crecen y que desaparecen, que muchas veces te trabajas con una estructura chica o a la medida o justa o por menos, porque no sabes lo que va a pasar el año que viene, no te querés cargar con gente. Entonces nos pasaba, por lo menos a mí, que tengo mucha teoría, hice muchas cosas, pero después en la práctica sé lo que es un contrato marco, sé lo que es un sourcing de proveedores, pero me cuesta un montón, me cuesta un montón. Me encanta, lo haría con todo gusto, pero termino el día y capaz que estoy sacando urgente una reparación de una bomba de un pozo, porque... Las cajas navideñas, la típica. Claro, no me tocó porque eso no lo compro acá, pero si me toca comprarlo, lo compro. No es el problema comprarlo, sino que por ahí nos cuesta mucho, y a mí me pasó.
de que te quedan todos los rubros, que tenés que pasar por todo, que tenés que comprar desde, y creo que acá todos los que estamos, y bueno, después lo vemos mucho en el grupo, compramos todo de todo, desde el contrato más importante de, no sé, miles de millones, hasta el contrato chiquitito por una persona de limpieza en una oficina. Entonces, todo es importante, o sea, todo es importante, todo es urgente, todo es necesario para que la compañía funcione, porque si no está la secretaria del director, obviamente que va a haber problema. Perdón, la persona que hace la limpieza en la oficina del director, que es por ahí pasa a ser el tema del día. Y vos decís, yo estoy tratando de meterme en aprender. O sea, es frustrante a veces esa situación, pero creo que tiene que ver con esto, con que la estructura no se termina de acomodar, no se termina de armar. Lo debes ver vos más que yo porque estás haciendo consultoría y yo lo veo, pasa Mirá, que... si las contingencias son más que la normalidad, ¿sí? Entonces, si yo todo el día estoy atendiendo contingencias, yo te diría que cuando mostré, viste, la curva de evolución, Vaya Ujú. para abajo. todavía estoy en una etapa fundacional. Claro. O sea, si yo no tengo, por ejemplo, si no tengo dentro de la misma área alguien que no esté en el día a día, ¿sí? O sea, porque yo necesito gente que no esté en el día a día o al menos tercerizarlo. Porque lo que me pasa a mí es que también, bueno, esta contratación que yo les decía, de alguien que una empresa me contrata para hacer un estudio de categoría, también hay empresas que me contratan para proveer gente para hacer las compras menores. ¿Por qué? Porque no dan abasto. Pero esas son decisiones que a mí me parecen hasta inclusive inteligentes. Claro. La gestión de una orden de compra muchas veces, y esto los estudios de benchmarking lo dicen, ¿no? Puede oscilar entre $50 y $250. Y yo a veces estoy comprando cosas por debajo de $250. ¿Qué les quiero decir con esto? Es que lo que compro es más caro que la gestión, es más Tal barato que cual, la gestión. tal cual. Entonces, estoy invirtiendo. Y así todo, hay gente que sigue pidiendo una comparativa de resaltadores fluorescentes. Entonces, Pero es el ABC, a ver. Bueno, bueno, yo no está bien. trabajo más en esa empresa, pero es lo más pelotudo que escuché en mi vida. Tipo, a ver, yo no entiendo a la gente que dice recortemos costos en las VIC. Boludo, en las VIC, viste, busquemos precios en las Virome. El tiempo que vos perdés en buscar precio en las 5 librerías más grandes que hay en Argentina. En muchas empresas se asustan cuando yo le digo, mira, si vos tenés una cuenta corriente con una ferretería y por cada alicate que van a comprar se llevan otro para la casa, eso te sale más barato que el control de eso. Entonces, lo que primero, para que haya honestidad dentro de la organización, vos tenés que generar una cultura. Entonces, no va a haber necesidad de controlar. Ahora, las compañías pagan un impuesto, algo que Stephen Covey lo llama impuesto a la desconfianza. Entonces, yo estoy más preocupado por controlar que por agregar valor. ¿Sí? A ver, evidentemente, si yo encuentro a alguien que está cometiendo un ilícito, listo, se va de la organización, no hay nada que debatir. Ahora, independientemente de eso, el tema es cuando yo invierto mucho más recursos en controlar que en generar valor para la organización. Y acá es donde yo digo, está la modalidad vieja, donde yo le voy a seguir exigiendo al comprador que me compare 3 precios de un rodamiento, cuando en realidad lo que necesito es que el rodamiento esté. Claro. Y la diferencia entre el mejor precio y el peor precio, ¿sí? Le sale más caro a la compañía que el hecho de comprar el más caro. Entonces, cuando uno mira ese tipo de cosas, ves que todavía hay muchísimo por hacer. En Strategic Sourcing todos muestran la matriz, la saben de memoria, ¿sí? Sin embargo, lo que ejecutan no tiene nada que ver con lo que realmente dice. O sea, yo creo que viste, como alguien, cuando escuchás a alguien que habla mal inglés y decís Shakespeare se está revolviendo en la tumba. Bueno, Kraljic debe sufrir muchísimo, porque debe ver un montón de gente que dibuja la matriz, la hace y no sabe ni siquiera hacer un estudio de un expend, que son parte de los primeros pasos. ¿Sí? Entonces es importante saber que lo que necesitamos es continuar con el proceso de profesionalización. Néstor, esto vos me podés apoyar o lo podés ver regularmente en el ámbito que te toca, pero encima lo que hay es esto de la arrogancia, ¿no? O sea, de compradores que creen que tienen un nivel de seniority que no tienen. ¿Sí? Y yo digo, un comprador que no estuvo en compras productivas, yo le digo, mira, todavía te falta.
Un comprador que no estuvo en proyectos, le diría, mira, todavía te falta. Entonces, en esos momentos de altísima presión, donde yo tengo un alto impacto del negocio, ahí es donde aparece el seniority. ¿Por qué? Porque no solamente tengo alto impacto en el negocio, voy a tener alta exposición y mucha gente mirándome, ¿no? Perdóname, Claudio. Profe, en la parte académica, que es bien tu nicho, ¿vos qué opinás en el tema de un senior? Estás muteado. Segundito, que se desmutea. Sí, ahora está bien. ¿Qué tal? Bueno, sí, no, totalmente alineado con lo que decía Claudio y de alguna manera yo he podido comparar, digamos, la evolución al nivel que llegan, por ejemplo, a la diplomatura, ¿no? O sea, el nivel previo, de ponerle 15 años. Y este último año había encontrado ahí un contexto que era bastante novedoso, bastante nuevo, o que me llamó mucho la atención. A ver, el año que viene va a ser un año eleccionario, Sí. primero. Segundo, inflación estimada del 2023, 100%. Pará, con inflación internacional. Estamos Bueno, con 10 puntos en todo el exacto. mundo. El dólar, el único que sirve, va a estar cerca de 500 mangos en diciembre del año que viene. El dólar Pampita. Claro, o sea, parezco medio apocalíptico, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué vengo con esto? Va a haber baja del PBI y baja del consumo. O sea, esto indicaría que cómo nos afecta a nosotros el tema de los compradores. No, como bien dijiste, hay restricciones locales e internacionales. Entonces el comprador otra vez vuelve a ser el personaje estratégico porque tiene que conseguir los productos y encima los tiene que conseguir a buen precio, o al revés, o tiene que conseguir el precio, o mejor dicho, se olvida del precio porque tiene que conseguir el producto. Entonces el precio no se discute. Bueno, es lamentablemente uno de esos momentos históricos en donde se va lamentablemente fortaleciendo la posición del comprador dentro de las organizaciones, ¿no? Ahora, ¿cómo nos afecta a nosotros? Primero, yo estimo que laboralmente para los compradores va a haber una alta rotación. Pero la alta rotación, ¿debido a qué? Como en cualquier otro puesto de trabajo, cuando vos no conseguís el aumento, porque la inflación va a ser galopante, cuando vos no conseguís el aumento dentro de tu organización, ¿qué haces? Saltás a otra. Porque es la única manera, porque si vos te quedás en tu empresa, te apuesta. Y entonces, hay que pensar de que ahora los plazos en donde uno está en una empresa ya no son mal vistos y son menos de 2 años. Hace 15 años vos tenías que estar por lo menos 4, 6, 10 años para hacer un cambio y que no sea mal visto. Ahora es más que 6 meses, menos de 2 años. Pero, ¿eso qué desemboca? Desemboca que las empresas, como saben que el recurso va a tener alta rotación, no invierten en capacitarlo. Porque antes esa capacitación venía de parte de las organizaciones y en horarios laborales. Entonces, ¿cómo nos deja a nosotros los compradores? Nos deja cada vez sin menos formación, salvo que nosotros hagamos el concepto de pagar nuestra propia capacitación y que invertamos en nosotros mismos. ¿Qué es la mejor inversión? Lamentablemente, se ha trastocado tanto eso que antes uno esperaba que las cosas se las dieran. Pero hoy la única manera de poder tener, digamos, un aumento de sueldo, que es con la rotación, es diferenciarse del resto de los compradores, como decía Claudio, profesionalizándose, pero les aviso que si eso lo esperan que venga de parte de las empresas, el año que viene va a ser muy difícil. Muy difícil. A mí realmente me sorprende, porque hay muchas empresas que no quieren capacitar y sin embargo a la hora de buscar un puesto te exigen o te empiezan a separar. Y por último, y esto va para todos nosotros, tengan en cuenta lo siguiente. Hoy hay que asumir la idea de que el candidato elige a la empresa. El candidato elige a la empresa.
el mercado está totalmente despoblado de capacitadores profesionales. Profe, a ver, estamos subiendo, nosotros en el grupo, en los grupos, hay un grupo que es de trabajo, son más de 600 personas. Por día no subimos menos de 6 búsquedas. Y que me diga mentiroso que pende los últimos 40 días el grupo. Mínimo 6, y de LinkedIn no entramos ni Zona Jobs, ni Boomerang, ni nada. Pero justamente, muchos de ustedes, cuando un poco hablábamos de esto, nos terminan contando de que los llaman, en lo que antes se llamaba el famoso headhunting, que era muy, muy específico, muy especial y muy poco utilizado, salvo para puestos estratégicos, hoy es la normalidad. Hoy la normalidad es que vos estés trabajando en tu oficina, alguien te llame al celular y te diga, che, ¿no querés cambiar de trabajo? Eso indica de que hoy es al revés. Entonces es algo que nosotros tenemos que comprender como compradores, que sí somos ese punto estratégico de las empresas, y que cuando nos llaman es porque realmente no necesitan. Lo que pasa es que en ese momento, cuando uno empieza a explicar qué es lo que hace, es también importante saber que sí lo puede hacer o saber de qué está hablando. O sea, vamos a continuar, digamos, en ese proceso en donde nos han venido a buscar, siempre y cuando después lo podamos fortalecer dentro de la profesionalización, como decía Claudio. Me sumo a lo que dice Néstor respecto de la tendencia. Hay un mercado sobrecalentado claramente en cuanto a la demanda laboral y lo llamativo y lo paradójico de nuestro país es que uno podría decir, no, bueno, estamos en un país con variables macroeconómicas que juegan en contra del crecimiento del PBI, que podríamos... Sin embargo, estamos en un país que la mano de obra calificada no abunda. Entonces, cada vez más, bueno, esto también lo podemos mirar de dos maneras, ¿no? Primero que va a ser oportunidades para todos los compradores. Y cuanto más profesionalizado esté el comprador, más oportunidades va a tener. Eso desde ya. Ni hablar. Pero independientemente de eso, hay contextos, ¿sí? Donde hoy tenemos algunos cuellos de botellas que se van a liberar sobre el final del 2023. Y uno tiene que ver con el gasoducto de Vaca Muerta, otro tiene que ver con el desarrollo de líneas de energía eléctrica para poder sacar el litio, que si no tengo energía no la voy a poder sacar. Pero lo concreto es que, paradójicamente, ¿sí? Y esto parece la maldición de los recursos naturales que tenemos Vaca Muerta, que es una gran garrafa de gas, de la cual solamente se sacó con una inversión de 30.000 millones de dólares este año, ni siquiera llegamos al 1% de las reservas que hay en Vaca Muerta. Increíble. El litio sigue siendo algo que va a seguir siendo demandado, tiene plazo fijo, pero ese plazo fijo estamos hablando de 20 años, ¿no? O sea, porque va a aparecer energías alternativas como el hidrógeno u otro tipo de fuentes. Perdón, Claudio, tengo una pregunta. ¿El gasoducto está...? Porque yo tengo entendido y he escuchado de muchos proyectos que están medio frenados porque no hay dónde sacar el petróleo. De hecho, nosotros acá en Malargüe estamos tratando petróleo de Neuquén que nos envían en camiones, que es carísimo. Mira, el año pasado, la semana pasada, estuve en una conferencia de AES donde estuvo Daniel Gerold, que es uno de los, te diría, referentes en términos de consultor de energético, y la idea es, en términos optimistas, el gasoducto va a estar terminado a final de 2023. Y el tema es al revés, es un cuello de botella. O sea, si no está ese gasoducto, no se puede transportar el gas. O sea, no tiene sentido seguir perforando si yo no tengo dónde descargar ese gas. Entonces, pero también hay un proyecto de un gasoducto en el noreste de TGN que está tratando de convocar a los proyectos que tienen litio para poder solventar o poder invertir en ese proyecto. Entonces, si hoy me preguntan a mí, es un país que está necesitando caños y cables repartidos por toda la organización para poder pasar esos cuellos de botellas, y el escenario para el 2024, independientemente del gobierno de turno, es optimista en términos macroeconómicos. Y como creo que ustedes todos son testigos, acá no hay políticas de Estado escritas, ¿sí? O sea, nadie dice, nosotros nos vamos a enfocar, pero hay políticas de Estado emergentes. Entonces, ¿cuáles son las políticas de mercado emergentes? Independientemente que vos estés de acuerdo o no con el campo, sabés que tenés una joya ahí.
independientemente que estés de acuerdo o no con la explotación de litio, sabes que tenés una joya. Y Vaca Muerta es otra joya. Con lo cual... Claudio, perdóname, pero hay mucha ignorancia. De vuelta, volvemos al comienzo de la charla con el capitán. Hay ignorancia, la gente es ignorante en el litio. ¿Por qué? Porque no sabemos, digamos, te generan incógnitas con el tema del campo. En el campo dicen, no, porque la gente de la 4x4. Yo no soy un experto en el campo, ni mucho menos. Fui a la rural hace 3 años y vi drones. Yo no lo podía creer que en el campo usaran drones o las cosechadoras fueran cosas de la NASA. Uno piensa que son tipos con un chacarero, con una vaca y nada, hay una tecnología de punta increíble, ¿viste? ¿No? Y hay inversiones que son genuinas, entonces, bueno, creo yo que hay factores que son esperanzadores, no vamos a discutir todo esto ahora, pero simplemente lo que quiero traer es decir, bueno, el mensaje paradójico es, estamos en un país que aparentemente está todo muy mal, sin embargo la demanda laboral no para de crecer en el mercado en el que estamos nosotros, y conseguir un comprador de características senior, con experiencia, que sepa el mercado, que sepa de los productos, es definitivamente complejo. Y el proceso de profesionalización yo creo que tiene que continuar. Caso contrario, lo que va a empezar a pasar es que haya un efecto boomerang. Porque Claro. después, lo que decía yo, esto del tsunami, ¿no? Si yo contrato compradores, la verdad que quiero que estén acorde a mis expectativas. Ni ¿Sí? hablar. Y cuando cambio de compradores porque yo tomé decisión como compañía de cambiar un comprador, es porque evidentemente tengo un problema que no logré resolver antes. Entonces, creo que pasa por ahí. Si me permite, hacemos el momento de las preguntas. Están los micrófonos abiertos, está Claudio, está el profe Fredo, así que los que quieran hacer una pregunta es el momento, más que bienvenida. ¿Qué tal? Quería hacer una consulta respecto a cómo ven ustedes el panorama de la llegada de empresarios chinos, digamos, por así decirlo, de otros países seguramente deben venir, pero ¿cómo ven la mentalidad de ellos y qué pueden, digamos, mejorar a nivel de empresa para con los empleados, ¿no es cierto? Cambian la mentalidad, pueden llegar a cambiar un poco la mentalidad esta de, por ejemplo, de estar viendo si 2 pesos más o 2 pesos menos la Viromevic, o tienen otro tipo de estrategia, digamos, dentro de una estructura ellos. Como ustedes seguramente por ahí conocen mucho más que yo. No sé, Néstor, si querés, yo contesto, pero... No, dale, adelante. Mirá, Agustín, yo primero, yo celebro que vengan inversiones, y la verdad que independientemente del origen, las necesitamos, o sea, no veo... Seguro, sí, es nada bueno que... lógico que cuando se habla de combatir el capital me preocupa, o sea, puede haber un capitalismo que sea consciente, y por otro lado es... el contexto que hay en la Argentina desde el punto de vista de los derechos laborales hace que si alguien viene con alguna idea de abuso no es tan fácil de implementar. Entonces, ¿qué te quiero decir? Inclusive, si mañana hubiera una flexibilización laboral, no creo que las empresas de afuera puedan tomar ventaja de esa, sino que en mi punto de vista nada más, sería una ventaja para la organización. Estas posturas que muchas veces pueden verse con preconceptos de nuestra parte, y lo entiendo totalmente, Agustín, que puede pensar, bueno, son inversiones chinas, entonces pueden tener posturas abusivas, ser más o menos explotadores. Bueno, esa cultura la pueden tener, pero no les resulta fácil implementar. Yo he trabajado con empresas chinas tanto como clientes, no he trabajado en relación de dependencia, pero lo que digo yo es que quienes trabajan, la verdad que logran tener beneficios parecidos a los que puede tener una empresa americana. No hay mucho cambio en ese sentido. Son culturas diferentes, eso sí, pero como primera medida lo que celebro es que vengan inversiones. Acá hay una pregunta Perdón, está muy relacionado con el litio, creo, ¿no? Las inversiones chinas, por lo que estuve leyendo un poco para la Facu, o están en todos lados, Claudio. No, están en la industria lados, son como hormigas. Pero además porque tienen plan estratégico como país, Silma.
O sea, en el año 90 ellos dijeron que iban a desembarcar en América Latina con inversiones en el oil and gas. En el año 2010 compraron, o sea, se instaló en Argentina Sinopec. Sí. El problema con los chinos es que hay un problema geopolítico y depende, por ejemplo, el 5G. Si el 5G nosotros compramos el de los chinos, quedamos de una parte del mundo. Y si le decimos que no a los chinos, quedamos de la otra, pero de la otra es como que está a contramano con la política actual. O sea, el problema es ese, que los chinos se han metido, digamos, en la parte tecnológica y que te obligan a definirte para una mitad del mundo o para la otra. Es mi opinión, ¿no? Yo que nada, es un tema es un tema, como dijiste, geopolítico, es un análisis muy macro a nivel mundial y creo que se nos escapa un poco, ¿no? de la charla de hoy, así que Correcto. acá tengo una pregunta que está buena y si me permiten los dos, creo que la voy a responder yo. Acá un colega dice, ¿de qué otra manera se puede cambiar de trabajo? Creo que por falta de inglés alto y por tener 52 años la demanda es súper baja. Y que no sea por LinkedIn. Tuvimos hace 2 o 3 meses un experto en reclutamiento y selección de supply chain. Y yo coincido totalmente con él. Si no estás en LinkedIn, no existís. Para el mercado laboral, si no estás en LinkedIn, no existís. Y encima desde un buen LinkedIn y que haya networking, es decir, que vos tengas contactos, que tenga visibilidad, que esté bien armado, que sea bueno, digamos, que tenga la foto esté buena, digamos, hoy tu carta de presentación al mundo. Te hago una pregunta y me gustaría hacérsela extensiva a la persona que está haciendo la consulta, no lo veo, pero ¿él tiene algún motivo por el cual no estar en LinkedIn? Si querés respondela. Hola, respondo. Hola, soy Marisa. Hola, sí, Marisa, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Trabajo en una multinacional hace 15 años. Sí. Estoy en LinkedIn hace un montón. Me postulo en un montón de veces, a pesar de que la mayoría piden inglés alto, y no me llama nadie. ¿Pero vos tenés inglés alto o no? ¿Qué? ¿Tenés inglés avanzado o no? No, por eso. O sea, yo calculo que es porque no tengo inglés avanzado y por la edad que tengo. Mira, por la edad, el otro día escuché algo muy bueno, lo compartí en el grupo. Vos tenés 52 años. Sí. Obama, su carrera política la terminó a 52 años. ¿Sí? Uh-huh. Donald Trump la arrancó a los 70. Digamos, hoy la edad es un limitante de DNI, no es un limitante de acción. A ver. Es que yo comparto con vos, o sea, yo estoy recontra capacitada, pero la realidad es que no me llaman. Lo que te podemos ofrecer desde el grupo es tirarnos un CV a nosotros y vemos si capaz que hay un tema de redacción de CV o hay que hacer un CV nuevo. Nosotros siempre tenemos algún amigo que se copa con eso y te podemos dar una mano para ver si hay un tema de modernizar el CV y eso. Igual hay dos videos, está el video de selección y el video de confección de CVs y el de LinkedIn, para que lo veas, que están buenos. Capaz que ahí te acomodas un poco. ¿Dónde está todo esto? ¿En este grupo de compradores? Sí, está en el grupo de LinkedIn y en el canal de YouTube. Ah, ok. En compradores de trinchera está, pero de todos modos, contactame si querés por privado, yo te voy a dar una mano. Es mi especialidad, aparte de compras. Silvia será la madrina de los compradores. Silvia, ¿vos estás en el grupo de WhatsApp? En todos. Está en todos lados, Silvia. Estoy en todos los grupos. Le dicen ajimorrona, Silvia, porque están todos los guisos. Es una genia, Silvia, te hace el CV ideal. Me encanta, ¿no? Vamos a conseguir trabajo, Agustín. Ahí estamos. Me gustaría sinceramente decirle a Claudio que me encantó muchísimo todo lo que conversó. Realmente tuve la bendición de trabajar en una multinacional donde estoy vivenciando todo lo que Claudio dice. Me encanta, sé que el camino es ese
y que siento que tengo un montón de años también por delante para poder brindar todo lo que aprendí. Ni hablar. Pero el tema es que no estoy teniendo esa oportunidad, ¿no es cierto? Nunca es tarde para aprender inglés igual. Hay que empezar a aprender inglés. Es que fundamental. ¿sabes qué pasa? Te digo sinceramente, o sea, toda la vida estudié inglés, la empresa me da inglés y ahora hace 4 meses que me da portugués porque también empecé a comprar para Brasil. Qué Y bon. la verdad es que me cuesta un montón los idiomas, ¿viste? Lo de portugués parece una pavada, pero me cuesta un montón. No, portugués es difícil. Una cosa es ir a Brasil y comprarse una cerveza, pero yo estuve en Portugal y te puedo asegurar que es un bardo. Sí. Y estudié 3 años portugués en la escuela. Fui a Portugal, no entendía nada. Es que los mismos brasileros no entienden el portugués de Portugal. Te Me digo, parece porque que una mi buena jefa ventana. es de Brasil y me dice que no los entiende, así que debe ser re difícil. Bueno, contá con nosotros para que te podamos dar una mano y bueno, ya sabes, hablas con Silvia. Nada, estamos Perfecto. medio corto de tiempo. Gracias. Chicos, no, gracias a vos. ¿Alguna otra pregunta? Le voy a ir cerrando ya porque no quiero robar más tiempo a nadie. ¿Alguna pregunta Igual nos más? contactan por todos los medios, por el grupo de WhatsApp, por LinkedIn, por YouTube. Estamos en todos lados. Estamos en todos lados. Nos falta TikTok. Santi, déjame hacer un comentario respecto a los grupos de WhatsApp que no son, yo creo que son grupos de cooperación. Claudio, creo que estás vos también en alguno. Es increíble cómo se ayudan entre los compradores. Yo la verdad que por ahí lo cuento y el que no lo vive no lo entiende, ¿no? Pero surgen proveedores en todas las consultas y si no están en un grupo, están en otro. Y para el comprador eso está buenísimo. A mí me sirvió, incluso uno siempre va a comprar algo que no conoce o un insumo que no tenés y surgen un montón de proveedores nuevos y para nosotros... Como las batas. Como las batas. Me pidieron por unas batas personalizadas, yo me reía. Pero bueno, hay compradores de todos los rubros. Entonces me parece que el grupo de WhatsApp está sirviendo un montón, Santi. No, aparte estamos creciendo, estamos creciendo a nivel federal terriblemente, estamos llegando a provincia, estamos yendo a un montón de provincias, Córdoba está creciendo un montón, la verdad que hicimos hace 15 días, hicimos el evento de fin de año, gracias a los que colaboraron, estuvo buenísimo, la verdad que divino todo, vamos a armar un encuentro el año que viene de compradores, estamos llamando al backstage y vamos a padrinar una escuela en Tucumán. Así que si hay 2 proyectos que los que quieran colaborar, Qué bueno. Lo vamos a estar largando, calculo que a mediados de diciembre ya vamos a hacer la convocatoria de los 2 proyectos para gente que se quiera sumar. Es importante siempre, invitamos a nueva gente que se sume a los proyectos para integrar más al grupo. Gracias. Está bueno, Santiago, está bueno todo lo que pusieron hoy Néstor y Claudio, más allá de que es un grupo federal, todo lo que ellos dijeron pasa en todos lados, no solamente en el norte o en Buenos Aires, pasa en Ushuaia, en Comodoro Rivadavia, en Neuquén, en Mendoza, en todos lados pasan esos problemas que ustedes nombraron. Así que está buenísimo escucharlos y bueno, gracias por todo. No, gracias a vos, Agustín. Gracias. Muchachos, ¿alguien quiere preguntar algo? Ya nos queda un ratito y hasta marzo no nos vemos más. Así que... Despedida. Sí, no. Tenemos que empezar a producir para el año que viene, guarda, hay que empezar a laburar ya para que en marzo... Sí. Vamos a hacer, Claudio, Néstor, vamos a hacer algún resumen o videíto que después nos pueden dar una mano sobre ajustes de tarifa, de servicios. Surgió uno de los grupos y estamos viendo constantemente. Está bueno. Sí, le agarran el TikTok ahora de ella. No, mentira. Me van a echar de mi casa, así se lo digo. Silvia, que vive en Mendoza, que para mí es la gran jugadora del grupo, se vino de Mendoza a la fiesta de fin de año. Ah, una genia. Y me llevé una amiga que también estaba feliz con el grupo. Así que bien. Nada, gente, si no tienen nada más, de vuelta, gracias a todos los que estuvieron hoy. Claudio, profe, para mí es un placer que ustedes brinden su tiempo para colaborar con el proyecto. El grupo está creciendo abismalmente. Las reproducciones, los videos en YouTube es zarpado, porque hoy, viste, la gente
tiene que comer con la familia, tiene que estar, entonces capaz que uno no los ve acá, pero después lo ves en YouTube, la gente me dice, no, vi el video mientras que lavaba el auto, o cosas así, y nada, viste, somos una comunidad y entre todos, como contaba Claudio, viste, esto es recíproco, nos vamos retroalimentando así que bueno, nada, yo a veces estoy como un poco a la cara de esto y les agradezco la buena voluntad de todos que colaboran con el grupo, la gente que se suma ciegamente y se agrega al WhatsApp y dice, uy, qué loco que es esto, y creo que está bueno. Esto, a ver, el grupo no tiene ni 6 meses, vamos a cumplir 6 meses a fin de mes y explotó. Somos más de 1.200 en WhatsApp, 800 en LinkedIn, así que gracias, para mí es un honor hacer esto y bueno, los dejo, muy felices fiestas. Bueno, igualmente. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao, chao, bye, bye. Chao.